Buenas, les voy a hablar sobre la percepción del habla y la música. Uno de los elementos esenciales para que se dé el proceso de audición y habla es el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través del aire. Este posee dos características. Sus características principales son frecuencia e intensidad. Una persona puede escuchar entre 0 y 120 decibeles. Es decir, esto vendría siendo entre el mínimo posible de detectar algún ruido hasta el umbral de molestia, que serían 120 decibeles. Procesamiento del sonido. Aquí en esta lámina podemos observar el proceso o todas las fases que ocurren para poder detectar el sonido. Primero que todo, ¿verdad? El sonido llega por el canal del tímpano y se convierte en una vibración. Luego, los huesecillos que están ubicados por acá, como acá en esta lámina, ¿verdad? Estas vibraciones son ampliadas antes de llegar a la cóclea. Cóclea o caracol, como le llaman algunas personas, que es esta que está acá. En su interior, este órgano de Corti contiene células pilosas que decodifican las vibraciones, ¿verdad? Estas células pilosas van a actuar como unos pequeños amplificadores, aumentando las vibraciones. En el caso del oído izquierdo, este órgano ofrece una mayor amplificación en lo que se refiere a los tonos musicales. Luego, los datos procesados pasan a las fibras nerviosas y llegan al cerebro. Para que suceda una comunicación efectiva, el cerebro, a través de la red del sistema nervioso central, debe recibir, transmitir, decodificar, clasificar y organizar toda la información auditiva recibida para que se pueda llegar a una comunicación efectiva, para que se pueda llegar a la comprensión de ese sonido que ha sido detectado. La base de todo esto ocurre principalmente en las áreas 41 y 42 de Brodmann en el cerebro. Existen otras áreas de la corteza cerebral involucradas en el proceso del sonido, en el lóbulo frontal y parietal. En el cerebro podemos encontrar tres cortezas auditivas, que serían la corteza primaria, la secundaria y la terciaria. La corteza primaria está tonotópicamente organizada. Esto quiere decir que las células que están ubicadas, que son vecinas entre sí en esta área, responden todas a una misma frecuencia de un sonido. La corteza secundaria está implicada en el procesamiento de patrones rítmicos, melódicos y armónicos. La corteza terciaria es la encargada de integrar toda la información hasta crear lo que es la percepción musical. Acá en estas láminas podemos observar otras áreas de Brodmann. Esta sería la 24, es la corteza auditiva de asociación, ¿verdad? Y acá es el área 22, se encuentra en la parte temporal superior, ubicada en el lado izquierdo del cerebro. Ella ayuda con la generación y el entendimiento de palabras individuales. Y en la parte derecha ayuda a identificar y a diferenciar las melodías y los sonidos y con respecto a la intensidad. Esto a lo que es lo referente a lo que es la percepción o las bases del cerebro que perciben el sonido y la música. En lo que se refiere a la percepción del habla, ¿no?, que es la manera en que los seres humanos percibimos los sonidos de lo que es el lenguaje, los procesamos
y esa información se decodifica y llega a la comprensión, estas ocurren en otras partes del cerebro. Acá podemos ver el área 21 de Brodmann, ¿verdad? Que es la que abarca la mayor parte de la corteza temporal lateral y juega un papel importante en lo que es el procesamiento auditivo y del lenguaje. También podemos ver el área de Wernicke, que está ubicada por acá en esta parte del cerebro, ¿no? Y su principal tarea es la decodificación auditiva de la función lingüística. Se relaciona con la comprensión del lenguaje. Complementa su función con el área de Broca, que procesa la gramática. Entonces, bueno, se podría decir que la percepción del habla tiene tres principales protagonistas, que sería el área 21 de Brodmann, el área de Wernicke y el área de Broca. Hay otros mecanismos que también están implicados en el proceso del habla. Estos son mecanismos neurológicos que son estructuras encargadas de elaborar los programas lingüísticos, como el lóbulo prefrontal. Entonces tenemos que el encargado de elaborar los programas lingüísticos es el lóbulo prefrontal. Luego en el centro de Broca o en el área de Broca se realiza la secuenciación de todos los movimientos necesarios para pronunciar palabras. Es esta área que está acá, el área de Broca. Y acá vemos el área que mencionamos anteriormente, que es el área de Wernicke. Las áreas motoras frontales se van a encargar de poner en orden la vía motriz responsable de la musculatura fonoarticulatoria. Y por último, las áreas motoras primarias, que se observan acá en esta figura del cerebro, las áreas motoras primarias, que son las encargadas de poner en marcha la vía motriz responsable de la musculatura mucofonatoria, que lleva a cabo los movimientos responsables del habla. Los mecanismos físicos para que ocurra el habla serían una fuente de energía, que sería el aire, un órgano vibratorio, las cuerdas vocales, se encuentran por acá, una caja de resonancia, que son las fosas nasales y la cavidad de la faringe, un sistema de articulación de sonido, como los labios, la lengua, los dientes, y un sistema nervioso regulador y sincronizador de todo el conjunto, que sería el sistema nervioso central. Buenas tardes, mi nombre es Sulimar Guerrero y continuando con la exposición acerca de las bases de la percepción, me corresponde exponer el sentido del gusto y el olfato. El sentido del gusto y el olfato son sentidos químicos, ya que para que los estímulos puedan ser percibidos debe haber una reacción química entre las moléculas del estímulo y los receptores. Los receptores del sentido del gusto y el olfato se denominan quimioreceptores. El sentido del gusto y el olfato parecieran que fueran sentidos distintos, sin embargo están íntimamente relacionados, y eso lo podemos observar cuando se nos tapa la nariz. Es muy difícil que podamos percibir los sabores. Esto ocurre porque tanto el sentido del gusto como el sentido del olfato son estimulados por sustancias químicas. La diferencia está en que los receptores están localizados en distintos lugares y que además lo que estimula el sentido del gusto es muy diferente a lo que estimula el sentido del olfato. La lengua es un órgano musculoso que se encuentra en la cavidad oral. Lo que percibe la lengua se denomina sabor. En la lengua existen unas papilas gustativas, las cuales perciben el sabor dulce en la parte frontal,
el sabor salado en la parte media de la lengua, el sabor ácido en las laterales de la lengua y el sabor amargo en la parte posterior de la lengua. Los receptores son células gustativas que al unirse forman los botones gustativos y que están ubicados en las papilas gustativas. Los botones gustativos son células que tienen fibras nerviosas, que son las que transmiten los estímulos al cerebro. En la lengua existen diversas papilas gustativas, las cuales captan los distintos sabores a través de los botones gustativos. Estos botones gustativos es en donde están los quimioreceptores, los cuales liberan neurotransmisores que estimulan las neuronas sensoriales con las que se hace la sinapsis, y a través de ellas envían impulsos nerviosos que son transmitidos hacia el área gustativa, en donde se interpreta el sabor y manda la respuesta. El sentido del olfato es un sentido químico, el cual nos permite percibir sustancias químicas que están suspendidas en el aire, que pueden ser solubles en agua o en grasa. Las moléculas odoríferas son percibidas a través de las fosas nasales en la nariz. Esas moléculas se transforman y se disuelven en la mucosa nasal y son percibidas a través de los cilios. Los cilios llevan esta información al bulbo olfativo. En el bulbo olfativo transforman esas señales químicas en señales eléctricas. Esas señales pasan desde el bulbo olfativo a lo que es nuestro sistema límbico, el hipocampo, la amígdala y el neurocórtex. Reciben información y la procesan. El sistema límbico está muy relacionado con nuestro sistema emocional. Es por eso que un aroma nos puede traer, evocar recuerdos. Hay aromas que nos pueden hacer recordar cosas que creíamos que estaban olvidadas. Es tan importante el sistema olfatorio y esa memoria que tenemos a través de los olores, que eso puede intervenir inclusive en nuestro estado anímico. Esto ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Negra Medina. Continuando con la exposición de las bases de la percepción, voy a hablarles de la percepción táctil. Percibimos el mundo a través de experiencias sensoriales y motrices. Esto lo podemos hacer por medio de la piel, que nos contacta con el exterior. En la piel existen aproximadamente 1500 corpúsculos que están encerrados en cápsulas que son pequeños receptores de tejido conjuntivo distribuidos en las diferentes capas de la piel. Y esto es lo que nos permite captar diferentes formas, texturas, relieve, presión, temperatura y dolor. Les voy a hablar ahora de la percepción selectiva. La percepción selectiva es cuando el individuo capta o percibe los mensajes de acuerdo a sus intereses, sus actitudes, sus valores y sus necesidades. Se dice que percibimos una pequeña porción de los estímulos y participamos seleccionando entre los estímulos propuestos, es decir, entre una gran variedad de estímulos nosotros seleccionamos una pequeña porción, que es en lo que nos focalizamos. Por eso aquí juega un papel determinante la atención, nos permite focalizar y percibir más adecuadamente. La percepción selectiva está influenciada por dos características.
se habla de los estímulos internos, que tiene que ver con los deseos, las necesidades y los intereses del individuo, y con los estímulos externos, que tiene que ver con la forma, el tamaño, la intensidad, el contraste, que le llame la atención al individuo en relación a ese estímulo. Y es por esto que se hace selectiva la percepción. Un factor importante dentro de la percepción selectiva que explica el por qué seleccionamos determinados estímulos tiene que ver con las leyes de la percepción de la Gestalt, entre las que podemos nombrar la de continuidad, la de figura y fondo, semejanza, cierre. Algunas de ellas dicen, por ejemplo, cuando nosotros encontramos varios estímulos que están muy próximos entre ellos, tendemos a verlo como una totalidad. Al igual que cuando hay varios estímulos que son semejantes, también tendemos a verlos como una continuidad, como un conjunto. También habla de la figura y fondo, que es cuando prestamos atención dentro de varios estímulos a uno, que es el que nos hace figura, que es el que nos llama la atención, y obviamos todos los que están a su alrededor. Y tenemos la ley del cierre, que es cuando tendemos a cerrar las figuras aunque no la estén. Por ejemplo, en este caso tendemos a ver la sonrisa aunque sean diferentes puntos. A continuación les voy a hablar de la percepción subliminal. La percepción subliminal es cuando el sujeto responde a estímulos que no son conscientes, es decir, cuando hay un mensaje que el individuo responde sin que este mensaje sea consciente para él. Aquí influye la intensidad y el tiempo de exposición mínimo para que sea detectado por la conciencia. Les voy a hablar del umbral de la conciencia. Es el nivel mínimo en que los sujetos pueden percibir una imagen o saber que escucharon algo, pero no saben identificar qué es lo que ven o qué es lo que escucharon. Supraliminar es todo lo que está por encima de la conciencia. Existen varios estímulos subliminales, de los cuales podemos mencionar el visual, que es cuando hay una imagen empobrecida dentro de otra imagen que no es captada claramente por el individuo. Los auditivos, que hoy en día se usan mucho para rebajar, por ejemplo, o para la concentración, en donde se hace una grabación de mensajes subliminales a la intensidad mínima capaz de ser captada por el individuo. Se escucha algo como es un sonido que no logra distinguir la conciencia, y encima de ese estímulo le graban la música, y es muy utilizado hoy en día para dejar de fumar, adelgazar, para la concentración. Y los estímulos de visual de corta duración, que son esos que salen tipo flash. Existen varias técnicas utilizadas por la publicidad aprovechando la percepción subliminal y para lograr sus objetivos. Entre ellas podemos nombrar el empobrecido directo, el empotramiento y el enmascaramiento. El empobrecido directo es cuando se presenta un estímulo de baja intensidad que no es percibido por el individuo dentro de otra imagen visual. El empotramiento es cuando se inserta un estímulo, ya sea visual o auditivo, dentro de otro. Y el enmascaramiento es cuando aparece un estímulo tipo flash
apenas perceptible, y luego viene un estímulo de larga duración. En relación a la percepción subliminal se ha generado mucha controversia. Hay algunos estudios que dicen que el ser humano es incapaz de responder a estímulos de los cuales no sea consciente. Ellos no admiten esa capacidad del ser humano de responder ante estímulos o mensajes de los cuales no es consciente. Hay otro grupo de investigadores que dicen que en estos experimentos que se realizan en relación a la percepción subliminal, como los estímulos están empobrecidos, son en su mínima expresión, el ser humano es capaz de captar parte del material de ese estímulo y es de allí que genera la respuesta. Eso es muy controversial y todavía no se define exactamente si la percepción subliminal es como tal, es desde el inconsciente o desde pequeñas porciones de material del estímulo. Muchas gracias, esta es toda mi exposición, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Noraida Rodríguez y me toca hablarles sobre percepción y emoción. La percepción es la manera como registramos toda la información que nos llega a través de nuestros órganos sensoriales. La emoción es una respuesta fisiológica a estímulos externos. Si nos ponemos a pensar en esto, podríamos pensar que todas las personas reaccionamos de la misma manera a una situación, a una misma situación, y no es así. Las personas tendemos a reaccionar de diferentes formas ante una misma situación, lo cual va a depender de nuestras emociones, de nuestra experiencia, la experiencia que hayamos tenido con esta situación. De acuerdo a los postulados del modelo cognitivo, las conductas y las emociones afectan la situación, afectan nuestra forma de percibir una situación, ya que lo importante no es la situación en sí, sino cómo nosotros percibimos esa situación, la experiencia que nosotros hayamos tenido relacionada con una situación particular. ¿Por qué algunas personas perciben de una manera y otras de otra? Por ejemplo, al ver esta imagen, fíjense, algunas personas pueden ver la cara de frente, otras pueden verla de perfil. Aquí están involucrados varios factores. Primero, la percepción selectiva. Percibimos selectivamente, o sea, percibimos dependiendo de nuestros intereses, de nuestra experiencia, de nuestras actitudes. Está el efecto halo, tendemos a hacer una generalización errónea de un objeto o una cosa. Por ejemplo, si yo tuve alguna mala experiencia con una pareja, puedo generalizar y percibir a todos los hombres como malos. Tenemos la proyección, proyectamos en los demás cosas que no vemos en nosotros. La estereotipación, que es un conjunto de características que les ponemos a un objeto o a una persona y desde ahí la juzgamos. Y por supuesto la percepción, la emocionalidad, que tiene que ver con el estado de ánimo. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, desde ahí vamos a percibir algunas situaciones. Nosotros percibimos las cosas de forma consciente o inconsciente dependiendo de nuestras emociones. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la lluvia. La lluvia puede representar, para algunos puede despertar una tranquilidad, un deseo de dormir, para otros puede despertar la molestia por todos los inconvenientes que se causan cuando llueve. Si una persona vivió un trauma a causa de la lluvia, va a despertar el miedo. Cada quien va a vivir una situación dependiendo de la experiencia que haya tenido de ella. Por eso, cada quien ve el mundo desde sus propios lentes. Científicos de Canadá hicieron un experimento en el cual colocaron en una computadora las 4 expresiones principales, y que son miedo, asco, alegría y tristeza. Pusieron a las personas a observarlas y a imitarlas, y ellos iban midiendo, registraban la alteración de la respiración y los movimientos oculares. Este estudio dio como resultado que tanto las expresiones de miedo como asco contribuían a mejorar nuestra percepción visual, lo cual ayudaba a la supervivencia. Asimismo, demostraron que las actitudes positivas amplían nuestra perspectiva visual.
amplían nuestro rango de visión, mientras que las actitudes negativas cierran nuestra percepción visual, creándonos como una especie de visión de túnel y no permitiéndonos tener una perspectiva global de la situación. Esto se puede ver es algo que se llama el efecto arma, en el cual las personas que han sido víctimas o testigos de una situación de peligro, cuando se les interroga si hubo un arma de por medio, no pueden recordar la fisonomía de la persona, simplemente el arma. Para concluir, podemos ver pues que las emociones influyen en gran manera en nuestra forma de percibir las cosas. Cuando estamos emocionados percibimos los olores, los gustos y los sabores de una manera diferente, lo que hace que nuestra percepción de las cosas sea algo muy personal, muy único, muy de nosotros. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Soy María García y voy a hablarles acerca de los procesos de comunicación e interacción social. Podemos definir la comunicación como un proceso de interacción social, de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir con o sin intención en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha edición. Mediante esta interacción, los individuos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno, valiéndose de la transmisión de mensajes o signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. También se concibe la comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones entre personas físicas o sociales, o de una de estas a una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de signos también convenido o fijado de forma arbitraria. Hablar de comunicación significa acercarse al mundo de las relaciones humanas y de los vínculos establecidos con estas. La comunicación es la base de toda interacción social y por ello es el principio básico de la sociedad. Es decir, sin comunicación no puede hablarse del sistema social. En el medio social, la comunicación se relaciona con los procesos de acción e interacción. La acción social puede ser entendida como el conjunto de maneras de obrar, actuar, pensar y sentir, que son externas al individuo y están dotadas de un poder restrictivo. Así, la comunicación es el mecanismo que regula y hace posible la interacción entre las personas, y con ella la existencia de las redes de las relaciones sociales, que conforman lo que llamamos sociedad. La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre sujetos, que mediante el lenguaje actúan en un proceso de constante afectación recíproca. La interacción es la trama que permite la socialización del sujeto por medio de sus actos dinámicos. Es decir, que interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en redes discursivas que hacen posible la aprehensión, comprensión e incorporación del mundo. Interactuar, entonces, nos permite comprender nuestro entorno físico. Los elementos que conforman el proceso de comunicación, desde un punto de vista psicosocial, según el modelo de la comunicación de Gerald Malinsky, son: primero, el comunicador. Es el individuo que transmite el mensaje a un receptor. El rol que desempeña está condicionado por una serie de factores que van desde la imagen que éste tiene de sí mismo como agente del proceso, sea su personalidad y sus intenciones explícitas e implícitas. Estas pasan por la selección temática según la imagen del receptor en el comunicador, las presiones que ejercen el programa y el tipo de mensaje, las características técnicas del medio y hasta las relaciones sociales en las que se inserta, y la compulsión del receptor, que regula su papel de acuerdo a una imagen que tiene del comunicador. El comunicador orienta su forma de presentar el mensaje, dependiendo de las características de la audiencia. El mensaje.
Es una producción comunicativa que se configura según las presiones ejercidas por los factores que he mencionado anteriormente. Entre estos se encuentran las intenciones del comunicador, las características técnicas del medio, la conformación de la audiencia, la orientación de propósitos, ya sea convencer, instruir, etc. El medio de comunicación se entiende como todos los medios técnicos de transmisión de mensajes. El medio de comunicación es el canal por el cual se busca lograr un efecto y una vivencia en el receptor, el cual selecciona el medio según condiciones psicológicas y sociológicas y hace una representación mental según su facultad imaginativa y la incidencia que tienen los medios sobre él. El receptor es quien se ve afectado por la información de los medios. En otras palabras, es a quien va dirigido el mensaje. En el modelo, el receptor se hace una imagen del comunicador y los medios, pero no llega a comunicarse directamente con ellos, no llega a interactuar. Por lo tanto, su papel es el de decidir y elegir cierto tipo de mensajes. Todos estos elementos, al unirse, van a conformar el modelo del proceso psicológico de la comunicación. Y finalmente, esta, junto con los mecanismos anteriormente descritos, forman parte de los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas.